¿Ya está grabando esto? Ok, ya. Bueno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Camilo Chaverra. Mis compañeros son Junior Pedro Andrés Helves Cáceres y la compañera María Belén Arias Mendoza. Vamos a exponer sobre la sección Cajón Desastre de la autora Isabel Solé. Entonces, vamos a empezar hablando a definir primero qué es la evaluación. Que tenemos la evaluación como una actividad mediante la cual, en función de determinados criterios, se obtiene información pertinente acerca de un perdón, situación, objeto o persona. Se emite un juicio sobre y se tratan de adoptar medidas o acciones en base al juicio que hayamos determinado o que hayamos concluido de esta evaluación. La enseñanza y la evaluación de la lectura. Entonces, la evaluación constituye una de las herramientas más efectivas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. A ver, es importante abordar, que sea abordada con la intención de ser una herramienta formativa, que sea algo complementario. Más que una herramienta de recolección de datos, o sea, más que simple recolección de datos o como una herramienta intimidatoria, como pues a veces normalmente se suele tomar. Por ejemplo, cuando se suelen hacer exámenes o quizzes sorpresa, por el simple hecho, pues, de eso, de ser sorpresa o de intimidar o de acosar de cierta manera a los estudiantes. Vamos a hablar entonces de los tipos de evaluación, que son la evaluación inicial, la evaluación formativa y la evaluación final. Vamos a tener entonces que para la inicial es aquella que nos va a dar como un panorama, nos va a dar una imagen inicial, valga la redundancia, de los conocimientos previos que tiene nuestro estudiante sobre la lectura, es decir, su nivel de lectura, la facilidad con la que se desenvuelve, las habilidades que presenta, asimismo como las dificultades que presenta a la hora de leer. Esto nos va a orientar a la hora de crear nuestro plan, por decirlo así, nuestro plan de asesoramiento o nuestro plan de mejoramiento, por decirlo de alguna manera, para que nuestro estudiante pues adquiera esta competencia de lectura y, por qué no decirlo también, de escritura. Vamos entonces con la evaluación formativa. Esta se hace durante el proceso. Si la inicial se hace antes de empezar el proceso para tener una imagen de las capacidades del niño, esta se hace durante el proceso para verificar o para constatar de que nuestros métodos, de que la enseñanza está haciendo o está yendo por buen camino. También para identificar los problemas que nuestro estudiante durante la lectura pueda presentar, algunos vicios, algunos gagueos. Eso incluso nos puede ayudar a identificar trastornos como la dislexia, por ejemplo. Eh, en base a este juicio que hagamos durante esta evaluación formativa, podemos replantear nuestros métodos de enseñanza en caso de que no estén cumpliéndose los objetivos que hayamos trazado desde el inicio, o nos ayuden a sacar más herramientas para reforzar o complementar nuestro método de enseñanza. Para la evaluación final, esto es más una evaluación sumativa, es decir, esto se trata un poco más de darle una calificación, por decirlo así, un valor numérico, cualitativo o cuantitativo, casi siempre suele ser así, a la habilidad que el niño presente después de finalizar el proceso de enseñanza. Entonces, vamos en esta etapa de la evaluación, en esta etapa de nuestro proceso, vamos a comparar si los objetivos que planteamos al principio, luego de la evaluación inicial, pues se cumplieron satisfactoriamente, o si hubo por decirlo así, alguna falla o algún desvío luego de haber hecho nuestra evaluación formativa.
Aunque consta decir que si la evaluación formativa se hace constantemente, podemos, no digo que sea necesario, que tenga que obviarse, pero podemos obviar o no realizar la evaluación final, porque una excelente evaluación formativa ya nos daría indicios de lo que el proceso, bueno, de cómo se estaría llevando a cabo el proceso y qué el nivel que nuestro niño estaría cogiendo dentro de la lectura. Bueno, entonces, a continuación voy a hablarles sobre enseñar y evaluar, bueno, sobre los criterios a evaluar dentro de la formación en la lectura. Aquí sí voy a ser muy rápido. Los aspectos más necesarios o los aspectos en los que se quiere obtener más información son, por ejemplo, en la actitud con la que el lector se enfrenta a la lectura, es decir, su gusto por ella, el grado en que la lectura que realiza se adecua a los objetivos que con ella se quieren perseguir, si queremos fluidez, si queremos que el niño entienda lo que está leyendo, si queremos que el niño infiera cierta información, ¿no? El grado en el que el estudiante puede manejar las fuentes escritas. A esto hace referencia a cómo plantearlo, cómo decirlo. O sea, que el niño se sepa ubicar dentro de una lectura, es decir, que pueda conocer, por ejemplo, qué información se da al pie de página, qué información se da en el encabezado. Si se trata de un libro, hay que saberse guiar dentro, bueno, gracias a la tabla de contenidos y bueno, este tipo de habilidades que se manejan. En el proceso de construcción del significado, bueno, muy de la mano con los objetivos, que el niño aprende a identificar o nuestro estudiante aprende a identificar las ideas principales y secundarias dentro del texto y que sepa, bueno, que le haya un significado a lo que está leyendo, válgame la redundancia. El grado en el que el lector controla su propio proceso de comprensión, esto ya habla por sí mismo, es muy de la mano del anterior punto, y la oración de la lectura y la velocidad, es decir, que el niño tome fluidez a la hora de leer. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente subtema, que vendría siendo la situación de enseñanza y aprendizaje de la lectura. Para esto voy a dar paso a mi compañera María. Listo, gracias compañero. Como bien había mencionado mi compañero, les hablaré sobre las situaciones de enseñanza y aprendizaje de la lectura. Como podemos ver, en la situación de enseñanza y aprendizaje, en la lectura nos implica la realización de un conjunto de actividades articuladas que los estudiantes llevan a cabo para lograr ciertos fines o propósitos educativos en un lazo y en un contexto específico, lo que nos supone los distintos tipos de interacciones como son los integrantes de grupos y personas externas. ¿Esto qué quiere decir? Esto se lleva a una práctica educativa a lo que se da cuyo objetivo sea ayudar a los alumnos a disfrutar leyendo y a utilizar la lectura como instrumento privilegiado en la construcción de conocimiento. Y por lo tanto no podemos hablar ni dar una secuencia fija a que deba guiarse en otros casos, ni de otros momentos privilegiados, como el transcurso de la historia escolar en los alumnos, porque ya al dedicarse a unos u otros en la lectura, la intención es llevar a la práctica, como dar un marco de referencia a que sean posible diseñar la lectura del contexto en la concepción constructivista del aprendizaje escolar y a la intervención pedagógica. Esto se basa a que la educación primaria, ya sea un área curricular, da la enseñanza secundaria obligatoria, ya que no es lo mismo en educación infantil que en la universidad. Pero además, las situaciones de enseñanzas se difieren aún en una función de otros varios factores, de tal modo que podamos afirmar como ella una única, irrepetible, sin poder como
dar una tendencia a los medios para que se dispongan a lograr los fines que persiguen. Esto se basa a que la única solución coherente para articular una enseñanza es darle continuidad a los alumnos en contribuir y llevar a cabo una mejor manera posible, como dar la capacidad de enseñar el profesor y al aprender a los alumnos de tal modo de que las situaciones didácticas sean a la vez eficaces y gratificantes para que todos se conviven e intervienen en ellas. Esto se da como a la perspectiva de comentar a que los alumnos se pueden ayudar a realizar la educación en la que se considera necesario, en primer lugar, como referirse a la educación y a la estrategia de lectura que hemos ido dando en la escolaridad. Puedes pasar la diapositiva, compañero. Gracias. A continuación, les hablaré sobre las situaciones de enseñanza y aprendizaje de la lectura con lo que se da la experiencia de la lectura tan emocional graficante al aprendizaje. Primero, tenemos aprender a leer significa aprender a encontrar sentido e interés a la lectura. ¿Esto qué quiere decir? Que al aprender a encontrarse es competente para la realización de las tareas de lectura, debemos sentir la experiencia emocional también en sentir gratificante el aprendizaje de dicho contexto. Como segundo, tenemos aprender a leer, significa también hacer activo ante la lectura. Se basa también en autointerrogarse acerca del contenido y acerca de la propia comprensión. En definitiva, significa aprender a ser activo y curioso y también ejercer un control sobre el propio aprendizaje. Como tercer finalidad, para el aprendizaje en la situación de lectura, tenemos aprender a leer comprensivamente. Es una condición necesaria para poder aprender a partir de los textos escritos. Esto se basa a que las estrategias de lectura se da en dicho aprendizaje en contextos significativos que contribuyen a la consecuencia de la finalidad general de la educación. Se basa a que los alumnos aprendan a aprender. Siguiente tenemos aprender a leer requiere que se enseñe a leer. Sí, ya que el modelo que ofrece el profesor y las actividades que propone para la enseñanza y el aprendizaje se da en la lectura, que no son un lujo, sino una necesidad. También tenemos enseñar a leer, exige la observación activa de los alumnos y de la propia intervención como requisitos para establecer situaciones didácticas. Esto es susceptible, ya que al adaptarse a la diversa e inevitable del aula, esto se pone a un estereotipo, a lo que se da la secuencia homogénea, lo que se da un beneficio de una práctica educativa coherente a lo que se da un contexto en el que se construye. También tenemos enseñar a leer, exige la observación activa de los alumnos y la propia intervención. Se basa en que podemos decir, enseñar a leer como otras cosas, nos da una cuestión de compartir o compartir objetivos, a lo que es compartir tareas, compartir los significados que se construyen en un entorno a ella. Más sin embargo, en esta actividad compartida nos da la responsabilidad en ser distintos
o segundos para ayudarles a aproximarse a los objetivos que se persiguen. También tenemos promover actividades significativas de la lectura para que las que tengan sentido y los alumnos lo vean en el hecho de leer. Esto quiere decir que al hecho de leer nos da una condición necesaria para lograr lo que nos proponemos, es decir, promover actividades en las que los alumnos tengan que preguntar o recapitular también a sus compañeros, como opinar y resumir o constatar sus opiniones respecto a lo leído. También es muy bueno fomentar una lectura inteligente y crítica, ya que el lector se ve a sí mismo como un protagonista del proceso de construcción de significados. Sin embargo, estas actividades pueden ponerse como, desde el inicio de la escolaridad porque nos da a partir la lectura al realizar el maestro y la ayuda que nos proporciona el significado de nuestra lectura. Y por último, tenemos reflexionar, planificar y evaluar la propia práctica en torno a la lectura, perdón. Esto se basa en que la lectura nos constituye requisitos para optimizarla. Esto nos da como para modificarla cuando sea necesario y que en el sentido conveniente a veces nos resulta poco útil porque la rutina de múltiples factores se intervienen en el desarrollo de las situaciones educativas, como el cambio compulsivo o poco reflexionado, ya que nuestra práctica educativa nos ve como una adscripción o una tendencia en la que nos da la reflexión y la persistencia de que nos ocurre en el vacío y que nos forma parte de esa práctica, lo cual sus componentes no conducen a interrogarse, por lo que el proceso a veces es lento y pues al cambio integrado suele como evocar la continuidad de revisar, aunque viendo al enseñar la lectura nos describe también un asunto que es trascendiente a cada profesor individual. Pues entendamos que también es dar lo necesario a que los profesores puedan analizar su práctica desde términos eh, desde términos que nos cuentan a lo que es suficiente para asegurar los dos a que sea un rasgo de coherencia y de continuidad que en otras cosas se caracteriza por una enseñanza de calidad, ya que para nosotros la lectura debe ser abordada como una cuestión de equipo en los ciclos, en las etapas y en los centros. Bueno, le dejo la siguiente palabra a mi compañero. Okay. Vale, muy buenas noches. Yo voy a hablar de las cosas que son necesarias para que el aprendizaje se lleve a cabo, las cuales tiene que ver con la enseñanza de la lectura, que es una cuestión de equipo en la que se tiene que tener en cuenta la metodología del maestro, la relación maestro-estudiante, que hayan acuerdos entre estos para que la, la clase o la estrategia escogida y discutida por ambos se pueda hacer. ¿Qué condiciones debe llevar esta para que los estudiantes cumplan y se tenga una línea de responsabilidad? Como por ejemplo, si hay una exposición, que haya una vestimenta apropiada, entre otras cosas. También que
maestro es el principal, es quien da las opciones a los estudiantes más apropiadas de acuerdo al tema que se vaya a ver, entre ellos teniendo en cuenta el currículo establecido por la institución, por el Ministerio de Educación, entre otras cosas, y cómo el profesor adapta estrategias a, a estas actividades, ya sea dentro o fuera del aula, y teniendo en cuenta qué capacidades tiene cada alumno para poder llevar a cabo las actividades. El maestro también tiene la tarea de darle al estudiante una importancia fundamental en donde se tenga en cuenta que el estudiante es el que necesita las herramientas para poder desarrollar su aprendizaje. Entre el maestro y el alumno también se tiene en cuenta el proceso que estos dos han llevado a lo largo del tiempo escolar, y además de eso también hay que tener en cuenta la, qué factores pueden incidir en el aprendizaje del niño de manera externa a la institución, porque si el niño no tiene las, las, no tiene las capacidades necesarias para desarrollar las actividades que el maestro propone, se tiene que ir más allá y plantear mejores estrategias para este. Y es por eso que se tiene en cuenta el constructivismo como herramienta fundamental de aprendizaje y como metodología que tiene el maestro, ya que de allí se parte un diseño y se construye una estrategia de aprendizaje. Ok. ¿Listo, compañeros? Listo. Bueno, entonces no siendo más, hasta aquí llega nuestro tema tomado de la sección de Cajón Desastre del texto de la autora Isabel Solé. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención y que tengan buena noche. Ya, Gracias. Vale. Gracias. listo, ya dejo aquí para la grabación.